7, 8. Bueno, lo que plantea la nueva escuela mexicana es muy diferente a la memorización y a lo repetitivo. Plantea, por ejemplo, ¿no? ¿Quién fue Pitágoras, ¿no? ¿Quién fue Pitágoras? Pues Pitágoras, ¿en qué siglo vivió? ¿No? ¿Era antes de Cristo, después de Cristo? ¿No? ¿En qué país? Pues vivió en Grecia, ¿no? Lo puedes ubicar, la vida de Pitágoras, en una línea de tiempo. Entonces, si uno aprende sobre la base de proyectos que tienen significado y amor al descubrimiento del conocimiento, plantea también la posibilidad de aprender de geografía, ¿no? De aprender de historia, de aprender de matemáticas, y de esa manera tener la posibilidad de significar el conocimiento y tener ese efecto, cuando alguien aprende algo, le cae el 20, ¿no? Por ponerlo en términos muy coloquiales. La nueva escuela mexicana plantea que estos proyectos integradores de las disciplinas permiten avanzar y de esta manera también integrar eso que llamamos nosotros compartimentos del conocimiento, así como entendemos la realidad. Y este aspecto es muy importante porque la realidad que vivimos no está separada en español, no está separada en geografía y no está separada en matemáticas, en inglés o en cualquier otra disciplina. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene ese interés y el centro del aprendizaje es la comunidad. Y como el fondo de la comunidad es la diversidad, genera un modelo donde la diversidad es parte de la riqueza que plantea. La diversidad cultural, lingüística, étnica y también los saberes comunitarios. Entonces, no solamente también los saberes adquiridos por comunidades étnicas, por ser tradicionales, y eso se pone en el centro. Eso se habla de que la escuela mexicana pone al territorio en el centro. Significar el conocimiento, tener amor por el descubrimiento y hacer algo muy grande, es aprender a aprender, ¿no? La manera en que nosotros aprendemos a disfrutar del conocimiento, generando esa posibilidad. Con esto cierro respecto a la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es un producto de una reflexión con profesores y profesoras que llevó 5 años. Y la entrada en marcha de la nueva escuela mexicana en agosto, con los nuevos libros de texto, es la única posibilidad que tiene un gobierno de transformación en el 6º año de llevarlo a cabo. No podíamos, y era imposible esperar más para empezar un tipo de enseñanza que quiere dejar atrás muchos rezagos que ha tenido la educación nacional. Es la reforma a profundidad más importante que ha tenido la educación nacional después del surgimiento de los libros de texto gratuitos en 1959. Profe, retomando eso que usted comenta, sobre que la base de la escuela mexicana se centra en esto, ¿no? En la diversidad, en lo comunitario, en esta educación humanista. ¿Qué opina usted sobre cómo es que hemos tenido reacciones tan, yo me atrevería a llamarlo ridículas, por cierto sector de la población, medios de comunicación tradicionales, diciendo que es una educación comunista y que no tienen sentido porque no tienen matemáticas? Yo pondría parte de la respuesta en estos dos ámbitos, ¿no? La matemática existe en todos los niveles en los proyectos integradores. La matemática está ahí y es fuerte, es a mucha profundidad, pero es una matemática significada. ¿Qué quiere decir eso? Es una matemática que aplicas y que la ubicas sacada de contextos del mundo real. Es un modelo distinto. A lo mejor, y hablo en chino con ustedes, pero seguramente hay ingenieros o alguien que llevó matemática, ¿no? No sé si a ustedes les tocó batallar con la factorización en la preparatoria y el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y uno dice, y otra vez, ¿no? Otro día más, sin necesidad de usar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Todo el mundo nos la rajamos, ¿no? Y del trinomio cuadrado perfecto pasamos a las matrices de 3×3. Y luego pasamos a y luego con Leibniz y con Newton, la introducción al cálculo, y luego cálculo 1, que es cálculo del punto, ¿no? Y luego el cálculo 2, que es el cálculo de los espacios en dos planos, las rectas, ¿no? Y el cálculo 3, ese chaca para los ingenieros, el cálculo espacial. Con eso puedes ir y venir una, ¿no? Bueno, pero
en el centro está el álgebra que hace posible el trinomio cuadrado perfecto. Lo aprendes y nunca lo significas. ¿Me explico? Entonces, no hay una capacidad de aplicarlo en algo que te permita la construcción de un conocimiento significado. Pero eso es solamente en el ámbito académico. O sea, si lo llevamos nosotros a los contextos reales en la población, podemos decir, ¿dónde voy a aplicar en mi vida cotidiana lo que aprendo en ese nivel de profundidad? ¿No? Pues la nueva escuela mexicana plantea precisamente el diseño de proyectos integradores que haga posible en la circunstancia del educando la utilización de un conocimiento que aliente la construcción del saber. Entonces, esa es realmente la función, ¿no?, de la nueva escuela mexicana. Y se tiene en el diseño la lógica de aprender cultura, aprender lengua, evaluar conocimientos de geografía, evaluar conocimientos de educación cívico y ética, y en esa lógica, pues, generar un modelo unificado. Había una persona, no sé si existe, como murió hace rato Edgar Morán, ¿no?, que era el padre de la complejidad. Y él decía, ¿no?, que nuestro sistema educativo, la manera como aprendemos nosotros, es prácticamente muy alejada de la vida real, es muy escolástico, es decir, nos sientan en auditorio y verticalmente nos dan los contenidos, los contenidos. Así era yo cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeño, empezaban las clases en agosto, terminaba en mayo, y lo que más me interesaba era tener tiempo para jugar. Los profes trabajan en proyectos, profesoras muy buenas, que trabajan en esa lógica, y hay muchos modelos viejitos del 19, como el modelo Montessori, que ordinariamente trabajan a través de esas estrategias, ¿no? Entonces, la novedad es eso. Tú decías, ¿por qué hay tanta discusión? Porque todo sistema educativo plantea un tipo de ciudadano. Y el ciudadano que plantea la nueva escuela mexicana es un ciudadano crítico de su condición. Es un ciudadano interesado en el saber, un ciudadano con valores relacionados con la pertenencia a la patria y respetuoso de la diversidad, tolerante ante las distintas formas y sobre todo, muy respetuoso de la condición y dignidad de la persona en su diversidad, ¿no? Entonces, eso genera, lógicamente, incomodidad, porque habrá sectores que no estén de acuerdo con el tipo de familias que plantea, tomado de la realidad, la nueva escuela mexicana. O haya gente que no esté de acuerdo en la administración de contenido de la reproducción sexual del ser humano y que no les guste ese enfoque. Pero déjenme decirlo, los libros de texto gratuitos son una herramienta entre una constelación de posibilidades didácticas que cada quien puede armar y que cada quien desde su perspectiva como comunidad puede organizar. Luego entonces es una manera relativamente adaptable a las maneras como una comunidad quiere que se enseñe aquello que es importante para ellos. Habrá comunidades muy religiosas, habrá comunidades muy liberales, habrá seguramente, ¿no?, también comunidades de reivindicación de derechos de minorías, y todos tienen por primera vez en un gobierno de transformación la posibilidad de decir, yo quiero que temas tan importantes como la sexualidad sean explicados desde este enfoque. Y la relación profesor, comunidad, familia y alumnos tiene que determinar la elaboración de los proyectos integrales. O sea, nunca había existido eso en el sistema educativo. Los modelos curriculares y los libros de texto gratuito los hacían oficinas, los hacían desde donde bajaban a toda la estructura y todo el mundo verticalmente los agarraba y los aplicaba, con resistencias más, resistencias menos. Hoy no. Este libro de texto gratuito, el modelo curricular, los programas sintéticos, los programas de estudios, están hechos en la consulta más grande que se tenga en la historia de la educación moderna en México. Y no hay comunistas. Lo que sí hay son muchas imágenes de gente como muchos de nosotros. Algunos más morenitos, algunos menos morenitos, algunos con los pelos parados, algunos muy coloridos, pero
muy en la lógica de lo que los niños y niñas ven a sus alrededores, ¿no? Entonces, eso atenta mucho contra el clasismo tradicional mexicano, ¿no? Claro. Y eso irrita, pues, a lo mejor a un segmento de la población aspiracionista que quiere, a lo mejor ver puro güerito ojo claro, y pues no, la fenotipia nacional es muy variada, muy, muy, muy variada, ¿no? Definitivamente. Algo que me gustaría destacar que me gusta mucho de los nuevos libros de texto, y es algo que usted ya nos comentó, es que se nota que realmente parten de muchos contextos muy diversos, o sea, que se sitúan en la comunidad, en el barrio, en esa aula que a lo mejor no tiene muchos infraestructura, por llamarlo de alguna manera, pero son libros de texto muy reales, muy viral, un pedacito. Y fue algo muy, muy comentado en redes, que es una niña de un pueblo originario, Sí. que cuenta una pequeña historia. Ella se refiere a sí misma como india y a otro muchacho se refiere a él como mestizo. La gente se volvió loca. Pero ¿qué pasa? Si tú te acercas a las referencias, ves la biografía, te percatas que este cuento sale de una compilación de cuentos que generó una escuela rural y que nos habla que es una niña, cómo es que vive el clasismo de manera cotidiana. O sea, para ella está normal escuchar el mestizo y el indio, que es su manera de relacionarse. O sea, también nos da muchísimas cosas que pensar. Correcto. Y insisto, me gusta también que comente usted sobre la formación ciudadana, porque también la nueva escuela mexicana y el nuevo marco curricular común nace a partir de una necesidad muy grande que había en México a nivel educativo, ¿no? No podemos dejar de lado la descomposición social tan grande que se había visto por mucho tiempo en México, al punto de volver la violencia como algo tan cotidiano, la violación de los derechos humanos, y de cierta manera estas reflexiones dan herramientas para que los niños, niñas, infancias se formen de manera crítica y digan ya no más, ¿no? Y me gustaría preguntarle algo en este sentido. Sabemos que los cambios verdaderos o las transformaciones verdaderas no se dan de un día para otro, menos en el sector educativo que históricamente ha estado permeado por esta ideología, pues, por llamarlo de alguna manera conservadora. ¿Cómo cree usted que veremos estas infancias dentro de a lo mejor 20 años que están siendo formados en este nuevo humanismo, en este humanismo mexicano, enmarcado dentro de la nueva escuela mexicana? Bueno, yo creo que pues, soy historiador, la verdad, soy bueno mirando para atrás, ¿no? Para enfrente muy poquito, ¿no? Pero yo creo que lo que busca la administración de la nueva escuela mexicana es darle cumplimiento al artículo 3, ¿no? Donde dice que hay que buscar personas y formar ciudadanos críticos de su condición, ¿no? Interesados en la identidad cultural y la diversidad de aquello que constituye a la comunidad de pertenencia, que sea valorador, ¿no? de la tolerancia y que respete de forma sustantiva la dignidad del ser humano y también, entre otros valores, el amor por el descubrimiento del conocimiento. Es decir, todo lo que quiere hacer la nueva escuela mexicana y lo que plantea el nuevo libro de texto gratuito es darle cumplimiento a esa instrucción. Luego entonces, es muy importante señalar, porque se señala, se indica, se acusa, sí, con índice flamígero, ¿no? De que hay un sesgo ideológico. El punto es quienes elaboran el nuevo libro de texto y quienes elaboran la nueva escuela mexicana, no lo hacen planteando un deseo común, sino que está todo enmarcado en el cumplimiento del precepto constitucional. ¿Me explico? Es decir, si la Constitución dice que no se debe permitir la discriminación por sexo, por religión, por creencias, ¿cómo no puede ser posible que nuestros niños y niñas vean en el libro de texto que existen familias tradicionales, papá, mamá, hijos? Familias compuestas, papá, mamá, madrastra, hijos, medios hermanos, o incluso parejas monoparentales, ¿no?
¿Cómo haces posible el precepto de la no discriminación si al describir la sociedad en la que vives, omites eso? Y eso es imposible no hacerlo en la realidad. El domingo pasado, ¿no? En un reality show, una persona, representante de la diversidad, gana. Y es noticia nacional, ¿no? Y un niño va a preguntarle a su mamá, a su papá, papá, ¿quién es? ¿Qué es? ¿No? Entonces hay que darle respuesta objetiva a eso. ¿Cómo lo haces desde el punto de vista de la discriminación? Es imposible. ¿Me explico? Entonces uno de los grandes de un modelo educativo con conocimiento cierto, médico, avalado por la UNESCO, obliga a dar una respuesta al respecto. Ahora bien, hay gente que también se irrita en el marco de su cosmovisión, sus valores, porque las secuencias didácticas, ¿no?, del conocimiento del sistema reproductivo, en una cadena de ejercicios que es muy larga, que empieza con el cuerpo humano y termina con la protección de nuestras niñas y niñas ante embarazos o violencias, ¿no?, sexuales, pues alguien saca por ahí un segmento de un taller donde se simula la menstruación femenina o se simula el acto de eyaculación en el varón, ¿no? Eso, varias cosas. Uno, es una propuesta de un segmento didáctico que empezó con las partes del cuerpo humano y termina con la protección ante la condición grave de nuestro país, de las violencias y los acosos. El otro aspecto es que esto es una sugerencia de taller, no es prescriptivo el libro de texto gratuito. El libro de texto gratuito no te dice, así lo vas a aprender y así es, y esto que aprendes, y esto haces. Eso no hace el libro de texto gratuito. Pero ahora bien, hay una persona que yo admiro mucho, ¿no? Se apellida Rousseau, ¿no? Y escribe un librito muy bonito, se llama Emilio de la Educación. Rousseau tuvo la gran virtud de inventar el concepto de infancia. Antes de Rousseau no existía la infancia. Estamos hablando de 1750, ¿no? 1750, es mucho, ¿no? Antes no había infancia. Los niños pasaban por ese marco de edad, pero no eran seres pequeños, tiernos, que tenías que proteger. Antes eran personitas, en la Edad Media lo eran, en la comunidad mexica o tenochca, eran. En nuestras comunidades étnicas, en muchas, no existe el concepto de infancia. Es una construcción social, ¿no? Es grandioso, Rousseau. ¿A qué voy? El día de hoy, la infancia llega hasta donde empiezan los teenagers. ¿Quiénes son los teenagers? Pues los adolescentes, ¿no? ¿Y hasta dónde empiezan los teenagers? En los 13. A partir de 13 empiezan los teenagers y en Estados Unidos terminan con 19, ¿no? ¿A qué voy? A que el día de hoy nuestros niños y niñas ven reducida su infancia por el gran acceso que tienen a información sin control parental a través de los dispositivos digitales, ¿no? Y eso es increíble porque reduce mucho la infancia. Y la infancia es una etapa determinante para la autoseguridad y la autocomprensión, el desarrollo del amor propio y de la capacidad de la persona para desarrollar competencias socioemocionales únicas. Y si teníamos nosotros hasta los 13 años, ¿no?, información que nos permitía decir que teníamos una infancia, ¿no?, esto se ha reducido drásticamente hacia abajo, porque un niño de 10 años con un iPad o con un teléfono ve cosas cuyo control no está mediado por la tutela de un adulto. ¿Y qué es lo que hacen? Los niños preguntan a papá y mamá no saben responder acerca de su sexualidad, acerca de lo que ven en las redes sociales. Primero aprenden pornografía que aprender salud reproductiva, la verdad. Así es, ¿no? ¿Y quién puede asustarse en el día de hoy de eso? Pues uno pensara que muy poca gente, ¿no? Pero no, pues de repente que dice, no, pues es que en redes sociales todo el mundo discute como si fuera pedagogo, ¿no? ¿Qué hace la nueva escuela mexicana? Dice, el marco de educación de nuestros niños y niñas está para los proyectos integradores mediado entre la competencia
de los padres de familia o tutores con el docente para poder responder esas preguntas que uno como padre o madre o tutor no puede responderle al niño. No lo puede responder. Es más fácil decirle, no, no lo hagas, no lo veo, te quito el iPad, te quito el teléfono, dame el celular, echa para acá, chamaco, ¿no? Pero no responde las preguntas. O sea, ese es el gran problema. O sea, quien no acepte eso está... Por eso hay gente que se alarma y dice, ¿cómo en quinto? Le van a enseñar a mi niño un ejercicio donde hay un elemento ahí donde les enseñan cómo es la eyaculación humana. Con ganas de decirle, no, disculpe señora, eso ya lo vio hace 2 años el chamaco. Y lo vio con sus amiguitos en un video, pues, ¿no? Entonces, la realidad impone medidas, ¿no? Que nosotros tenemos que mediar desde el sistema educativo. Es terrible, terrible la distancia que hay en la comunicación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, nuestros hermanos, ¿no? Y aquello que como información llega. Así que es parte de la complejidad en la que estamos metidos y es parte también de esa situación que comentabas, ¿no? De cómo muchas veces la información o hay gente que pues, discute mucho los libros de texto, ¿no? Quería hacer el comentario de que también dentro de esta parte, antes de que se cambie el tema, como también muchos niños y niñas no saben expresar, por ejemplo, cuando sufren algún tipo de abuso sexual. Es correcto. Porque no conocen, pues entonces, menos conocimiento tengan, pero también les cuesta más trabajo. Es correcto. Expresarlo y saber pues, que está mal y que... Y a eso le sumas que muchos niños, niñas, en esa edad pueden no reconocer su condición sexual y enfermedades o padecimientos porque no tienen una idea de lo que su cuerpo en esa etapa va desarrollando. ¿Me explico? Luego la capacidad de detectar enfermedades tampoco es posible. En el plan de estudios de 5º año respecto a la sexualidad humana, termina prácticamente enunciando en el plan de estudio violencias en el noviazgo. O sea, combate al feminicidio. O sea, todo está allí, ahí está todo. Y lo que pasa es que eso lo sabe un maestro, ¿no? Lo sabe un instructor. No necesariamente tienen que saberlo un padre de familia, pero los planes y programas de estudio están ya publicados el día de ayer. Entran tarde, dirán muchos, ¿qué tarde entró? No, pues es que si entran más temprano, hay un sector de la diversidad que estaba esperando que salieran para demandar, ampararse y parar en perjuicio de nuestras niñas y niños la distribución de los libros de texto. Luego entonces hay que hacer las cosas en su tiempo adecuado, ¿no? Perfecto. Eso. Una pregunta más con gusto. Sí, Sí, una última pregunta. Mande. Del público, sí, vamos a dar espacio para una pregunta para concluir con la sesión del día de hoy por cuestión de tiempo, compañeros. sí. Más que pregunta, quisiera compartir un poco de mi experiencia. A mí me tocó pasar por varios cambios en programas educativos. Me tocó desde estar en la escuela bachiller hasta el conductista, que era conductivo, sería la época de los 80. Sí. Y para los 90 ya me tocó Constructivismo. Y en cada cambio que teníamos, era muy poco el tiempo con el que éramos nosotros como maestros, interiorizar bien cómo íbamos a trabajar. Además, antes era el que necesitábamos Intenso. y muchas veces se pensaba ya pasa lo mismo porque a lo que se estaba gestionando, porque no había, pues se nos hacía muy complejo entrar con un nuevo programa, un nuevo sistema cuando todavía necesitábamos
digamos, más acompañamiento. Y es lo que en esta ocasión he estado viendo, aunque yo ya no estoy en el grupo, pero obvio, ¿no? Estoy cercana, mi familia de maestro, mi hija. Sí. Cercana, y he visto cuánto acompañamiento tienen ahora, tienen virtuales, están trabajando. Consejos técnicos. Sí, también me hace preguntas de ella, ¿no? Bueno, pues ahí está acompañando también y veo que tienen un estado que está muy bien organizado y sobre todo también como los maestros pedíamos antes, como lo dijo el maestro, nos llegan esos programas hechos, era así de escritor. Nosotros no participamos, nos llegan así, y así, por eso fracasaban, ¿no? Porque no había ese acompañamiento donde tuviéramos ese conocimiento, ese aprendizaje significativo, primero nosotros para poderlo llevar adelante. Y yo he estado viendo también los libros maravillosos, ojalá hubiera tenido la oportunidad de haber estado trabajar con estos libros. Ahora lo que he estado ahí viendo que también está trabajando con y eso la neurociencia. Sí, mucho, mucho. Sí. Mucho. Y que no tiene una base científica, desde preescolar hace mucho tiempo, y hablando de la educación de primaria, perdón, de jardín de niños, primaria, nivel medio superior de la prepa y luego la universidad. Desde preescolar se trabajaba con proyectos, y eso es así, con proyectos y ahí trataban de desarrollar. Exacto. Y si iban a primaria, Y era por materia, pues. eran materias de encapsuladas, Es correcto. español, matemáticas, hubo una clase que se llama las ciencias sociales y las ciencias naturales. Correcto. Y ahí ya estaba un poquito más a lo que es ahora, ¿no? Y luego ya quitamos algo de asignatura. Y las ciencias sociales abarcaban geografía, historia, geografía civil. Es Luego correcto. las naturales ya era como Física, química, sí. Física, química y Geografía. Geografía. y geografía. Entonces, ya se había tratado más o menos de trabajar por áreas, ¿no? Por áreas estaban muy bien, pero porque así se articulaba más que no diera como asignatura, sino que estuviera en un plan más abierto. Ahora, cuando llegamos al constructivismo, cuando decía que ayer que el alumno ya construyera su propio conocimiento y darle los tiempos porque no todos aprenden igual, también tanto más trabajo hacia nosotros. Entonces era cuando nosotros pedíamos, nosotros queremos también participar como maestros, no nos dan la oportunidad, nos está todo hecho y nosotros, ¿dónde está nuestra opinión y la realidad que nosotros vivimos y las necesidades que tenemos en el agua? Nosotros no podemos esperar que el alumno aprenda a sus tiempos ¿por qué? Porque no nos va a dar el plan programas. Y teníamos, nosotros los maestros para eso nos pagan para el aprendizaje, para eso nos pagan. Entonces no nos iba a alcanzar, necesitábamos un cambio donde nosotros participáramos y dijéramos eso, y ahora sí se está dando, ahora sí se da, están esos, lo que me gusta mucho es por proyecto, y los de proyecto los sustenta ahora en STEAM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, Matemática. artes, matemáticas. Están las artes, no las acaban de incluir. Entonces está bien integral, está bien sustentado y luego ¿cómo no vamos a querer que nuestros alumnos sepan de proyectos, trabajar en equipo y no todos van a ser ingenieros, todos van a ser Exacto, sí. de esa neurociencia, están los aprendizajes completos, están los menos completos. Entonces ahí está la memoria, la que nos va a identificar, no memorizar, no como la escuela
Correcto. donde no todos que van para matemáticas, y ya es la gran, pues, que lo tomaban muchos como, si no saben matemáticas, pues no, pues están las demás y hay que respetar. Entonces, bueno, esto es muy complejo, es muy amplio, nomás quería Muy bien. dar mi opinión y lo que yo he visto, y bueno, yo quisiera haber trabajado con esto. Si quieres, junta las preguntas y ya las respondo todas de vuelta. ¿Cuántas más? ¿Dos? Dos, sí. Las que hay, así, tres, cuatro. Júntalas todas y ya. Es muy compleja. Yo creo que es una de las ciencias más difíciles. Yo creo que esa no tiene para cuándo terminar. La pedagogía, y yo no sé cómo muchos se atreven, sin experiencia, sin la pedagogía, hasta lo que pueden hacer, pero no es fácil. Bien, Y gracias. tampoco ser maestro es fácil. Nadie supera fácil. Correcto. Muy bien. Perfecto. Rábago, tenías una... Bueno, vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas. Al final el doctor las va a responder. No sé quién quiera. Manuel. Yo sí tengo una pregunta, dada la situación de Sonora, ¿no? Que es un estado bastante extenso en territorio, que hay poblaciones bastante alejadas aquí en la capital. ¿Cuáles son los retos, número uno, para implementar la nueva escuela mexicana a nivel básico, ¿no? En Sonora? Y dos, ¿cuál va a ser la mecánica para la distribución de los libros, o si ya se van a empezar a distribuir únicamente de manera virtual por cuestión económica? Sí. Ok, gracias, Manuel. La segunda, esto tiene un poquito de contexto, es muy rápido. Hace algunos años nos dedicamos a checar algunos libros de educación básica y notamos que en los modelos anteriores existía una incongruencia entre lo que se planteaba enseñar, las instrucciones que se daban y los ejercicios. La duda es, ¿con esta reforma se resuelven los problemas de comunicación interna? ¿Alguien más tendrá? Ay, por acá vi una manita. Es coyuntural el tema de nuestra para la educación básica, pero la verdad es que el proyecto educativo del presidente del gobernador de voy a comentar qué es lo que significa la nueva escuela mexicana. Bueno, ¿eso le parece bien, profesor? Sí, sí. Bueno, el maestro, el profesor, el doctor, va a dar respuesta a esas tres preguntas. Sí, Adelante. sí, disculpa, hay muchas, lamentablemente, el tiempo es corto, desgraciadamente. Mira, Sonora tiene una extensión territorial vasta, en la cual hay 3.066 escuelas del sistema de educación básica. Lo primero es el alcance, pero una de las grandes ventajas ante eso es la homogeneidad de la calidad de nuestras profesoras y nuestros profesores. Entonces vamos a tratar de implementar una nueva escuela mexicana que tenga un nivel de calidad como tal a nivel homogéneo en todo el estado. Tiene alcances reticulares, el sector educativo de 40,000, 44,000 más o menos profesores. La gran dificultad es la coordinación de ello, ¿no? Esa es la primera respuesta. Los libros de texto gratuitos son 3 millones en Sonora, ¿no? Y estamos ya en un proceso de distribución cercano al 40% a nivel estatal, y queremos llegar a partir del lunes y retacar ya lo que falta para tener los nuevos libros de texto y de esa manera pues tener una penetración muy, muy fuerte. ¿Se puede? Sí se puede. Servicios regionales de la Secretaría hace ese trabajo. Entonces esos son los dos elementos que dan respuesta a tu pregunta. Lo que señalabas que en el diseño es una realidad y en la práctica es otra realidad, ¿no? Todo programa educativo, absolutamente todo programa educativo tiene ese riesgo. Lo grandioso de la nueva escuela mexicana es que eso que pudiera ser como una falla en el diseño, en su aplicación, lo hace una fortaleza, porque lo que busca efectivamente es la apropiación de esa diversidad, adaptándola al contexto del alumno. Es decir, fuera una receta universal de aplicación general que matara la diversidad si el modelo no tuviera... ¿Me explico? Es más flexible, adaptado, porque la creación de significado está ubicada en la circunstancia del docente y en la circunstancia del alumno. Es tan importante ese componente que el conocimiento
articulado en los libros de texto a nivel nacional es 60%. El 40% tiene que venir de las regiones, ¿no? Entonces, lo que antes era una debilidad en una visión vertical del modelo educativo, hoy es una fortaleza al sacarlo realmente y al ubicarlo en el contexto de los libros de texto gratuito y poder hacer con eso un conocimiento que sirva a las comunidades, en ese diálogo entre docentes, sistema educativo con la comunidad. Y la última pregunta. Efectivamente, vemos hoy el debate centrado en la nueva escuela mexicana en preescolar, primaria y secundaria, telebachillerato, ¿no? En cómo venimos poniendo los temas de esta conversación. Pero la nueva escuela mexicana plantea desde la reforma constitucional la profundidad del modelo educativo de los 0 a los 23 años de edad. Y hoy se concibe esto más que verlo como grados de administración estrictamente educativa, ir pasando, ¿no? De primero a segundo, de segundo a tercero, tercero a cuarto. Se plantean fases del conocimiento donde vas evaluando la multiplicidad de inteligencias a través de los proyectos educativos, ¿no? Entonces, antes, ¿cómo nos evaluaron? A todos nos evaluaron. Era un cuestionario, hermano, ¿no? Y pasando los elementos del cuestionario, que es una de las posibles inteligencias, pues te calificaban y servía la calificación esencialmente para la administración educativa, es decir, para ver cómo pasaba de un grado a otro, ¿no? Hoy no, hoy tratas de evaluar las competencias intelectuales que son tan diversas a través de una evaluación formativa que en su concepto ayuda a reforzar la evaluación, lo que crees que sabes, a través de la crítica o a través de la medición del aprendizaje. ¿Me explico? Entonces cambia de calificación, que es administrativa, a evaluación, que es un proceso mucho más completo de que me hiciste, Cortés, en el sentido de que hoy tenemos una trayectoria educativa, no estamos con segmentos separados, sino que preescolar tiene que ver mucho con educación inicial de 0 a 3 años, preescolar de 3 a 6, primaria, ¿no? De 6 a y hacia adelante hasta la educación superior, ¿no? Entonces, a eso se denomina trayectorias educativas, ese es el concepto. Entonces, hoy se trata de entender el aprendizaje desde la trayectoria educativa del estudiante, poniendo en juego todas sus habilidades. Muchas gracias por su tiempo, de veras muy contento de estar con ustedes. No va a ser, temo, ¿no?, la última reunión y pues gracias por su atención. No, gracias a usted, secretario. Yo digo que un aplauso primero. Gracias.